Muy buenos días, estamos en la clase número 21 de inglés con los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles, como ya ustedes saben, el icono nos permite saber cuándo se pasa el contenido al portafolio. Hoy damos inicio a el segundo parcial del segundo quimestre, así que por favor, hacer la división correspondiente en cada uno de esos portafolios. Bien, tenemos aquí como un recordatorio de la clase anterior, observen que aquí no está el icono de pasar. ¿Qué significa? Que esto no lo pasa, porque esto ya lo ha pasado en la clase anterior. Simplemente lo puse aquí para hacer un recordatorio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver tiene que ver con esto de aquí, ¿sí? Entonces, para hacer el recordatorio, pues vamos a ver. Nosotros en la clase anterior vimos los adverbios de cantidad, ¿verdad? Aquí tenemos la misma tabla que vimos en la clase anterior. Vamos a recordar cuáles son y cuándo se utilizan según sean sustantivos contables o no contables. Tenemos el primero de ellos, que es many, se utiliza solamente para sustantivos contables. Tenemos a much, se utiliza solamente para sustantivos no contables. Tenemos a some, que es un caso especial porque se utiliza para ambos, contables y no contables. Tenemos a few, que se utiliza solamente para contables. Tenemos a little, que se utiliza nada más para no contables. Y por último tenemos a lot of, que se utiliza para ambos casos, contables y no contables. Repito, el adverbio many solamente para sustantivos contables. El adverbio much solamente para sustantivos no contables. El adverbio some para ambos casos, contables y no contables. Adverbio a few solamente para sustantivos contables. Adverbio a little solamente para sustantivos no contables. Y adverbio a lot of solamente, bueno, en este caso es para ambos casos, ¿no? Contables y no contables. Sabiendo eso, pues ahora sí, vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy son preguntas que se relacionan con sustantivos contables y no contables. La primera de ellas es el how much. Vamos a aprender a utilizar el how much. Ya vamos a aprender las reglas que involucran el uso de esta pregunta. Bien, el how much se utiliza para sustantivos no contables, ¿sí? How much solamente para sustantivos no contables. Por ejemplo, tenemos aquí, how much cereal do you want? Cereal es un sustantivo no contable. ¿Cuál sería una respuesta? Normalmente las respuestas si dependen del verbo que se utilice. En este caso, se utiliza el want. Por lo tanto, la respuesta también utiliza el mismo verbo. I want, en este caso, a little cereal. Un poco de cereal, nada más. Aquí entran en juego los adverbios de cantidad. Por esa razón los puse al principio para hacerles el recordatorio, porque aquí los vamos a usar. Así que, una vez más les digo, debemos tener en cuenta esos adverbios de cantidad, cuando se utilizan para sustantivos contables y para no contables. Otro ejemplo del how much. Tenemos aquí, how much salt do you want? Y nuevamente se utiliza el verbo want. Por lo tanto, la respuesta va a utilizar el mismo verbo. I want a little salt. Tenemos aquí una pequeña práctica. Vamos a completar las oraciones utilizando las palabras que están dentro del paréntesis, ¿sí? O los adverbios, mejor dicho, que están dentro del paréntesis. Vamos a ver. Vamos a ver las cámaras. A ver, Ariel Arteaga. ¿Cómo sería la primera? La primera sería a la última. A ver, la pregunta es, how much sugar do you want? Recuerda que las respuestas empezaban con I, o sea, el pronombre I, luego el verbo, luego lo que está entre paréntesis y luego el sustantivo, que en este caso es sugar.
Entonces comienza con I. I, ¿qué sigue después? ¿Cuál es el verbo aquí? like. El verbo es want. I want. Y ahí viene lo que está entre paréntesis. A little. Y luego el sustantivo, que en este caso es sugar. I want a little sugar. Quiero un poco de azúcar. ¿Ya? Vamos a ver con alguien más. Elian. Sí. Siguiente oración. How much flour do you have? ¿Cuál sería la respuesta? A los dos. I have a lot of flour. I have. ¿Por qué I have? Porque el have está utilizado aquí en oración. I have a lot of, lo que está entre paréntesis, y floor, que es el sustantivo. Continuamos, siguiente oración. Thais Castro. How much rice do you want? ¿Cuál sería la respuesta para esta oración, para esta pregunta? Summer. No te olvides, mira cómo empiezan todas. I, luego el verbo, en este caso otra vez es want. I want some, y luego el sustantivo que es rice, ¿verdad? I want some rice. I want some rice. ¿Sí? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el uso del how many. El how many significa pues prácticamente lo mismo que how much, solamente que se utiliza para sustantivos contables en este caso, ¿no? Por ejemplo, how many books do you need? ¿Cuál sería la respuesta? Atendiendo entonces a la estructura que ya hemos visto, se comienza con el I, el pronombre I, luego el verbo, que en este caso es need, I need, luego en estos casos puede utilizarse tanto adverbios de cantidad como números, porque estamos también utilizando sustantivos contables, así que también pueden los números usarse aquí. En este caso utilizamos números, three, y luego el sustantivo, que en este caso es books. Por lo tanto, la respuesta queda como I need three books. Otro ejemplo, how many birds do you see? Nuevamente, pronombre, en este caso es I, el verbo que es see, el adverbio, ahora sí estamos utilizando adverbios, a few, el sustantivo que es birds, y en este caso le agrego un complemento. No siempre se ven los complementos, pero sí se pueden usar aquí. Y dice, I see a few birds in the sky. Veo unas pocas aves en el cielo. Bien, al igual que el anterior, vamos a hacer práctica. Tenemos básicamente la misma estructura que hemos visto, solamente que en este caso estamos usando el how many, por lo tanto las respuestas utilizan adverbios que van con sustantivos contables o cantidades, números. Así que vamos a ver. Sara, la primera. How many bugs do you see? Solo en una punta. ¿Cómo? Profe, era una pregunta. Ya, un Se me fue momentito. antes el internet. Ya, está bien. Se me Sí, fue el internet y por eso no puedo escuchar la primera parte, lo que usted dijo. no pudiste escuchar. Ya, bueno, entonces en la grabación podrás escucharla nuevamente. Está bien. Ya. Vamos entonces con alguien más. Lía Echeverría. Sí, profesor.
How many bugs do you see? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Bot, I. do, Empiezas con I. I, luego el verbo, que en este caso es see. I see. I see bot, Some. do. Muy bien. I see some bots. Veo algunos botes. Correcto. Vamos con el siguiente. Pita. How many balloons do you need? ¿Cuál sería la respuesta aquí? How Empiezas con I. I, I luego el verbo, net luego el adverbio, en este caso la cantidad, five y luego el sustantivo. balloons. Muy bien. I need 5 balloons. Muy bien. Siguiente. Suárez. How Van many de comics? How many comics do you see? Recuerda, comienza con I. I see. I see. Luego viene el adverbio, que es el de aquí. Vamos. I see a few comets. Esa sería la respuesta. I see a few comets. Continuamos entonces. Bien. Luego de esa práctica, pues bueno, resta nada más explicarles cuál es su deber, cuál es la tarea. La tarea consiste en completar estas 5 oraciones, estas 5 preguntas, con how many o how much. ¿Cómo yo sé cuándo va how many? ¿Cómo yo sé cuándo va how much? Recuerden, how many se utiliza para sustantivos contables. How much se utiliza para sustantivos no contables. How many, sustantivos contables. How much, sustantivos no contables. Entonces, aquí obviamente lo primero que va a ir es how much o how many. ¿Cómo yo sé cuál va a ir? Leyendo el resto de la oración. Aquí dice, books do you have? Books, libros. ¿Es sustantivo contable o no contable? Books es un sustantivo contable. Por ende, ¿cuál iría ahí? How many. Entonces, esto iría, how many books do you have? Así quedaría. Así tienen que hacer el resto de oraciones, atendiendo a el resto de la oración, si es contable o si es no contable. Dicho esto, entonces les recuerdo que este deber deben hacerlo y archivarlo en su portafolio para su revisión posterior. Ahora sí, nos despedimos y nos veremos en una nueva ocasión con un próximo tema de esta asignatura.